Muy buenas tardes y bienvenidos al que va a ser el último programa de este año 2022 de reseñas literarias, todos los libros, un libro, con Alberto Sansegundo, que ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Sí, es el último programa, es el último y efectivamente. supongo que especial, ¿no? Siempre parece que uno se esfuerza un poquito más o en tu caso el esfuerzo es siempre el mismo. Sí, el esfuerzo es siempre el mismo. No sé si mucho o poco, pero es siempre el mismo. Sí, y no, continuamos con la misma lógica que la semana pasada de regalos navideños. ¿Te acuerdas que planteaba, bueno, una serie de libros, cambiar un poco el enfoque del programa, de los programas habituales, que Ujú. suelen ser monográficos, centrados en un único libro? Esta vez no, presento una pluralidad de ellos y la pluralidad es muy plural realmente hasta el punto de que se me ha ido de las manos y como te decía hace 7 días y le recuerdo ahora a los oyentes, bueno, estas dos jornadas, la penúltima y la última previas a Navidades, que iban a ser, pues eso, recomendaciones por géneros, por diferentes materias, etcétera, han ido creciendo y ya anticipo que va a haber una tercera seguro, una tercera de regalos navideños, post-navideños en enero y quién sabe, al paso que vamos, si incluso podrá haber una cuarta, ¿no? Bueno, En pues cualquier eso, caso, el entonces enfoque, ya quedamos con ese emplazamiento para enero, donde vamos a sí, seguir hablando de regalos navideños en forma de libros. Claro que es de lo que se trata este programa. claro, porque claro, al pensar en la noción de regalo muy vinculada, claro, a las Navidades, pues se me ha abierto el panorama en el sentido de decir, bueno, pues en vez de centrarnos en un único libro, vamos a intentar buscar algún tipo de recomendación que sirva para muy diferentes oyentes y para los regalos de muy diferentes destinatarios. En ese sentido, se me han multiplicado las posibilidades, las alternativas, también, como es obvio, el planteamiento del programa va a cambiar. No voy a detenerme con una cierta exhaustividad en el análisis o en el comentario de cada texto, sino que simplemente serán unas ligeras pinceladas de cada uno de ellos. Pero la idea es esa. Y la semana pasada, si recuerdan nuestros oyentes, hablábamos fundamentalmente de ficción, a partir de 3 novelas y una colección de relatos de autores que ya habían aparecido y además bastante recientemente en todos los libros de un libro. Y hoy cambiamos el enfoque y nos vamos a diferentes géneros, diferentes ámbitos de la editoriales, diríamos, empezando por uno no demasiado usual en nuestro espacio, aunque sí ha aparecido en algunas ocasiones, como este de la poesía. Ujú. Quiero empezar hoy, por lo tanto, con poesía para aquellos de nuestros oyentes más interesados en este género y que además, bueno, pues puedan tener amigos, conocidos, personas cercanas a las que también les guste la lectura de poemas y que pueden encontrar quizá en mis propuestas alguna sugerencia atractiva que le solucione el regalo de Papá Noel o de los Reyes. De manera que, si te parece, hablando de Empezamos poesía, entonces con poesía. Empezamos con sí, ella. traigo 3 libros. El primero de ellos, también el segundo, pero me voy a centrar obviamente primero en el que empieza el espacio, tienen bastante que ver con las Navidades. Las Navidades es el territorio de la publicidad, es el territorio, desgraciadamente o no, es el espacio de las compras y por tanto de la publicidad. Los programas televisivos nos bombardean con anuncios, sobre todo de perfumes, y todo. Las calles rebosan de imágenes, de carteles, de anuncios, de mensajes comerciales, debajo de las marquesinas de los autobuses, están los paneles con las fotografías anunciando ya unas rebajas que no se sabe muy bien cuándo empezaron o cuándo terminarán. Y jugando con esta idea de la publicidad, traigo un primer libro que se llama Horror en el hipermercado, poesía y publicidad. Eso es una canción también. Horror Sí, en Horror en el el hipermercado es una mercado. canción. Ujú. Sí, que es posible, incluso ya veremos, todavía estoy decidiendo que sea la que cierre la emisión de hoy, ¿no? Es un libro publicado el pasado 2021 por las ediciones de la Universidad de Valladolid, en una colección que se llama Fractales, eh, y es una antología muy completa de poemas en los que, bueno, el universo publicitario está presente de manera, no solamente está presente, es protagonista, abiertamente protagonista. El libro está compilado, porque digo, es una selección de poemas, por Luis Bagué Quílez, que es poeta, es profesor, es crítico, escribe en El País habitualmente, y por Susana Rodríguez Rosique, que es también profesora universitaria, y incluye más de un centenar de poemas de autores españoles que se mueven, diríamos, en dos grandes dimensiones.
admitiendo este universo central de la publicidad, dos ejes dentro de él. Por un lado, los espacios de la publicidad, es decir, son poemas en donde el texto gira en torno a centros comerciales, supermercados, grandes almacenes, droguerías, por hacer una enumeración no exhaustiva de alguno de estos espacios, tiendas de bricolaje, farmacias, concesionarios de automóviles, restaurantes, hamburgueserías. Y un segundo eje, productos, ya no solamente los espacios, sino los productos objeto de la publicidad. Y prácticamente en todos los poemas aparece mencionada expresamente alguna marca de vaqueros, de prendas de alta costura, de perfumes, de detergentes también, Dixan en concreto, de jabones, de alimentos, de bebidas refrescantes, claro, la Coca-Cola, de cafés instantáneos, de cacaos solubles, de coches de lujo, de aparatos electrónicos, de televisiones, de compañías telefónicas, bueno, todas las múltiples, inabarcables manifestaciones de un fenómeno que precisamente porque es tan omnipresente en nuestra vida, a veces casi ni nos damos cuenta de que vivimos sumergidos en él, ¿no? Entonces son todo poemas que no hablan necesariamente de la publicidad, no hablan necesariamente de las marcas, no son su centro, nos cuentan otras historias, pero por medio están, claro, marcas, espacios comerciales, nos cuentan historias de todo tipo, el sentido de la vida, los problemas sentimentales, los amores, temática muy variada, pero siempre con esta presencia bueno, del mundo publicitario, ¿no? Y también en el mismo sentido, el segundo libro de hoy, la segunda propuesta, es una vez más la revista Litoral, que tanto me gusta, llevo suscrito a ella desde hace muchísimos años. Este ya es antiguo, es un número de 2015, el número 260, cuyo título es muy explícito: El signo anunciado, la marca en la literatura y el arte. Es un libro que, bueno, con la habitual brillantez formal de la editorial, de la librería, no solamente presenta los poemas, ahora hablaremos de ello, sino que, como siempre, en este caso, bueno, siempre hay imágenes, siempre hay cuadros de la historia del arte, pero en este caso hay además, lógicamente, carteles, anuncios publicitarios, fíjate, esta doble página de compañías de navegación, de carteles de compañías de navegación, de manera que, bueno, como siempre, la consulta del libro, de la revista es bueno, muy apetecible. Fíjate también, Desayuno con Tiffany's marca, diamantes. claro, en Desayuno con Diamantes, de manera que para que veas tú y que nos vean a través de YouTube cuál es el tono del ejemplar este 260 de la revista Litoral, ¿no? Aquí lo que hay, bueno, insisto, la brillantez formal, como siempre, papel satinado, muy cuidada la edición, aunque no del todo, suele haber siempre erratas, y también las hay en este caso, numerosas además. Desde el punto de vista, diríamos, temático, la revista ofrece un recorrido muy singular por diríamos, centro comercial hipotético, en el que comparecen poemas relacionados con esos diferentes secciones del centro comercial. De manera que, diríamos, casi de abajo arriba tendríamos supermercados, librerías, aseguradoras, agencias de viajes, líneas marítimas, aéreas y ferroviarias, autobuses, estancos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, tiendas de moda, lencería, perfumería, electrónica, informática. Bueno, un universo similar, un poco más extenso, similar al del libro anterior, pero tratado a partir, como digo, de infinidad de poemas, sobre todo de escritores, de poetas españoles, en una compilación muy interesante, muy apetecible como mera consulta, pero también, bueno, muy disfrutable como literatura, ¿no? Quiero comentar, y será la primera, no sé si habrá más, me imagino que sí, la primera cala de todos los libros, un libro en Buscando leones en las nubes, que anteayer, lunes, cerré en ese espacio, en mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, una serie de 2 programas, muy breve, centradas en poemas de estos 2 libros. De manera que quien quiera conocer con más detalle bueno, pues el tono de estos versos, pues puede acercarse, están en el blog de Buscando en las nubes,
acercarse a esos dos programas y disfrutar con música también muy navideña, intentando, muy navideña no tanto, muy cercana a la publicidad que nos asalta habitualmente, música así de, normalmente música un poco más jazz, un poco relajado, tipo chill out o música de ese estilo, que es la que acompaña normalmente los anuncios de perfume, sobre Bueno, pues todo. son bellísimos esos anuncios. Bueno, y están Claro, porque totalmente insertos en nuestra vida, fíjate, todos los años. A ver cuál es el primer anuncio cuando comience el nuevo año. Si es que yo creo que estamos todos muy pendientes de eso, ¿no? De la publicidad. Y hay realmente productos bellísimos. Claro, porque fíjate que yo tengo un tono, normalmente empleo un tono un tanto apocalíptico para referirme a esto, a esta invasión que nos asalta de publicidad, de compras, de consumismo desaforado de la Navidad, incentivado también o potenciado a través de la publicidad, de la que parecería que resalto solo los aspectos más negativos, ¿no? Pero efectivamente tiene esa otra versión. La mayor parte de estos anuncios son trabajos artísticos, de calidad, con un gusto, con un cuidado, con un refinamiento exquisitos, cuidando la música, cuidando la imagen, de manera que tiene esta otra versión, esta otra dimensión, la publicidad como arte, y en parte totalmente, el número de la revista Litoral subraya especialmente esa dimensión más creativa, más fecunda, más viva de la publicidad. De manera que, insisto, las dos publicaciones e indirectamente los dos programas de radio de Buscando Leones en las Nubes pueden ser una aproximación interesante a ese juego entre literatura, esa combinación entre literatura, en particular poesía, y el mundo publicitario. Y por no abandonar el ámbito de la lírica, de la poesía, traigo 2 tomos de la obra completa de Luis Antonio de Villena, 2 tomos que acaban de publicarse. La belleza impura, poesía, no sé si se llega a apreciar, poesía Lo vemos muy bien, Alberto. 1970-2021. ¿Eh? Que se ve muy bien, lo vemos muy Se bien. ve bien. Son 2 tomos voluminosos. Aquí tenemos el primero y muestro ahora el volumen 2. Estamos hablando de más de 1.600 páginas que recopilan toda la poesía de Luis Antonio de Villena, eh, uno de los personajes fundamentales de la poesía española de los últimos 50 años. Villena ya estaba en la antología de los 9 novísimos de Castellet de principios de los 70, yo creo que es del 70 o del 71. Insisto, el último medio siglo de la poesía española no tiene sentido sin la presencia de distintos poetas, pero uno de ellos sin duda es Villena. En mi vida personal yo llevo 40 años leyéndolo y comprando sus libros a medida que van saliendo. He vuelto a comprar más que nada por fetichismo, porque los poemas en general los he leído, los conozco, esta antología no, esta compilación, porque aquí no es una antología, aquí están todos realmente, ¿no? Incluso hay algunos inéditos, no publicados en libro hasta el momento, ¿no? En realidad recoge 20 poemarios, como digo, alguna composición adicional que no está en ningún libro, centenares de poemas, miles de versos, y que nos permite en esta recopilación acceder a la obra poética completa y por lo tanto también a las claves fundamentales de la poesía de Villena, que no solo es poeta, es también, no se olvide, novelista, ensayista, traductor de textos clásicos, de tal manera que evidentemente no es un libro para leer de principio a fin, sino bueno, para ir espigando, tener una mesilla, ir espigando poemas, leerlo en diferentes momentos del día. Podemos encontrar, obviamente, todas las claves, los motivos reiterados, los temas recurrentes de su poesía. Realmente los versos de Villena son muy suyos. Cualquiera que lo conozca mínimamente sabe que está leyendo un poema de Luis Antonio de Villena, bueno, por una serie de pautas que se repiten constantemente, ¿no? Dentro de que en 40 años, en 50 años, ha habido obviamente evolución en su poesía, pero las pautas comunes son muy claras, ¿no? La búsqueda permanente de la belleza, una belleza que siempre se escapa, que es inasible, el lujo, el refinamiento, la sensualidad, la idea de la decrepitud y decadencia también, el paso del tiempo, la amenaza de la muerte, el encanto, la fascinación, la gracia de la juventud, la elegancia, la exquisitez, las actitudes personales que Villena lleva a su propia vida, no solo en su obra,
estetizantes, la importancia de los objetos suntuarios, las experiencias vitales intensas, el fulgor del momento presente, efímero, huidizo, la embriaguez del instante, el amor a la vida. Todos estos temas, todas estas ideas están presentes en sus versos y nos los vamos a encontrar estas ideas a lo largo de ambos tomos, ¿no? Está también el estilo muy identificable, un estilo muy barroco, manierista, repleto de cultismos, un poco artificioso, un poco engolado, suena un poco siempre, incluso si lo has oído hablar en alguna entrevista, él con su voz siempre un poco cargada, un poco subraya, está algo ampuloso quizá, ¿no? Está lleno sus poemas y es un rasgo fundamental de su poesía, de citas en distintas lenguas, la exhibición de la cultura, infinidad de referencias literarias, culturales, y no siempre las consabidas, no siempre las esperadas, sino a veces también algo excéntricas, algo fuera de lo común, algo menos convencionales, menos canónicas, ¿no? Está también este recuerdo permanente o esta añoranza de unos tiempos clásicos, entonces hay un recorrido por personajes, escenarios de otros tiempos, la vinculación con muchas fuentes literarias, poéticas, muy variadas, la antigüedad grecorromana sobre todo, la poesía árabe, la lírica medieval, y luego los poetas contemporáneos, entonces ahí tenemos, que se mezclan con los clásicos. Está Catulo, y está Ezra Pound, está Oscar Wilde, e Yves Guzmán, está Cernuda, claro, Pessoa, Cavafi sobre todo. Y además de este anclaje en lo clásico, está también en Villena, es muy típico de él. Villena fue en persona, personalmente, al margen de su obra, un claro protagonista de la movida, de los años de la movida, muy en su vida personal, muy metido en aquellos escenarios, en aquellas situaciones, ¿no? Entonces, los versos de Villena están atravesados por tugurios nocturnos, por bares de ambiente. Bueno, no lo he dicho al hablar de su temática. Uno de los temas fundamentales es el deseo, el sexo, el erotismo, con un enfoque abiertamente y explícitamente homoerótico, ¿no? Homosexual. Entonces, estos bares de ambiente, los excesos de la noche, los encuentros azarosos en la oscuridad de los garitos de moda, propiciados por el alcohol, por las drogas, por el ansia de sexo y de amor, la atracción también por lo marginal, por la rebeldía, por quien, por esos personajes que no encajan en la sociedad y en los valores bien pensantes, ¿no? De una época, ¿no? Fíjate que incluso en su época este tono un poco elegíaco, romántico, melancólico, este mundo un tanto etéreo que se acerca a estos temas desde la añoranza de la búsqueda de la belleza, fue calificado en la época de Franco, e incluso en los primeros años después de su muerte, como escapista, ¿no? No era alguien, no fue nunca un poeta social en el sentido de que denunciara las desigualdades o los conflictos de la sociedad, sino que se movía en unos ámbitos más Oscar Wilde, otra de sus referencias, ¿no? Más estetizantes. Pero bueno, siempre esta idea de la búsqueda de la belleza frente a la grisura, el fracaso, la frustración, la carga de derrota que conlleva la vida cotidiana, ¿no? A mí me parece un poeta excepcional, a mí me ha entusiasmado toda la vida, me sigue entusiasmando y por tanto recomiendo cualquiera de sus versos, cualquiera de sus poemas para leer en cualquier momento, y una extraordinaria ocasión es la adquisición de estos dos tomos. Cierto es, y hay que decirlo, que claro, son 1600 páginas y dos tomos, no son precisamente baratos. El libro está, creo recordar, cerca de los 80 euros. Por lo tanto, no está al Cada uno de alcance. ellos, cada uno de No, ellos. no, el total me 80 parece que son, euros. sí, yo creo que está por ahí. Me viene a la cabeza ahora también 60. Yo creo que está más cerca de 80 que de 60 euros. En cualquier caso, el acceso en bibliotecas siempre está ahí y por lo tanto, bueno, si no eres demasiado forofo, como es mi caso, y estás dispuesto a dejarte el sueldo en ese tipo de cosas, pues tienes otras alternativas igualmente viables. Al margen de que los libros compilados, esta veintena de libros compilados, están publicados por separado y puede accederse a ellos sin ningún problema. Si tenemos tiempo, dejaré como cierre la lectura de un poema muy significativo de Villena, una especie de autorretrato literario muy descriptivo y muy iluminador sobre su figura personal y también
y también literaria. Bueno, una persona además muy vinculada al Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, yo creo que todos los años forma parte del jurado. El jurado, ¿no? Luis Sí, sí. Antonio de Villena. Bueno, pues con poesía comenzamos y llevamos ya un buen trecho de programa recorrido, Alberto, y creo que tienes muchísimas otras propuestas, así que vamos con la Sí, siguiente. no sé si nos dará tiempo a todas, pero por lo menos un par de frentes más. Tengo pensados 3, 4 frentes, pero un par de frentes más sí que nos va a dar tiempo, supongo, ¿no? Me voy a adentrar ya por primera vez hoy en el terreno del arte, libros relacionados con el arte y en particular relacionados con la fotografía. Relacionado, porque en este caso traigo un solo libro. Se llama, es de publicación muy reciente, apareció creo hace nada, Sí. noviembre me parece, Revelar a Vivian Mayer, la historia no contada de la niñera fotógrafa. Aquí la vemos, la niñera fotógrafa, en un Ujú. autorretrato de los Sí. varios que tiene, que ha hecho, que hizo de sí misma en su vida. Obviamente, si son autorretratos, eran de sí misma. Anne Marks es la autora, eh, eh, escritora norteamericana, y el libro está publicado en la editorial Paidós, como digo, en noviembre, recientemente, los últimos días de noviembre creo, en traducción de Ignacio Villaro Gumpert. El libro, pero sobre todo la historia de Vivian Mayer, es fascinante. Voy a contar con un cierto detenimiento. El libro da para muchas cosas, hay además una película, hay otros libros inspirados, que tienen que ver inspirados en la vida de esta señora, y por tanto probablemente en fechas posteriores, a lo largo del curso, haré un monográfico de todos los libros, un libro dedicado a él. Pero ahora quiero simplemente presentarlo precisamente en estas fechas, porque es un libro excelente para regalar para aquellas personas que les guste la fotografía. Y por supuesto para leer cualquiera que le guste la fotografía o no, o se sienta interesado por la misteriosa vida de su protagonista. Fíjate, en 2007, todo es muy reciente, un joven, John Maloof, que estaba buscando documentos sobre Chicago para un trabajo de investigación académica que tenía que realizar y que quería darle forma de libro, compró en una subasta una serie de cajas abandonadas repletas de fotografías. La mayor parte de ellas eran imágenes callejeras, muy frescas, muy sencillas, muy espontáneas, que reflejaban la vida de Nueva York, de Chicago, la vida cotidiana en las calles. Eh, Indagando en esas cajas, encuentra miles de fotografías de un autor desconocido y aparentemente no profesional. Intuye su valor y se lanza desaforadamente a comprar otras cajas de la misma subasta que habían adquirido otros compradores o que todavía estaban por ahí residuales, digamos, y bueno, efectivamente se gastó su dinero, más del que tenía, en comprar todas estas cajas, y bueno, abriendo el contenido se encontró con unos sobres, los sobres de revelado de las fotografías, algunas, muchas, estaban sin revelar, en donde aparece el nombre de Vivian Mayer. Entonces, claro, como cualquiera en su situación, picado por el enigma de este nombre y de este hallazgo, inicia una investigación con el fin de localizar a esta anónima Mayer, ¿no? Durante un par de años los esfuerzos son vanos, no encuentran ninguna pista. Hasta que, por mera casualidad, en abril de 2009, una necrológica publicada en un periódico alude a esta Vivian Mayer, una niñera de Chicago, fallecida recientemente, a la que la propia necrológica califica como fotógrafa excepcional y además, literal, una madre para John, Lane y Matthew. Obviamente, Maloof sigue esta pista, se entrevista con quien ha puesto esta esquela, que era, bueno, pues una familia en la que Vivian Mayer había trabajado como niñera. Las tres personas para las que Vivian aparentemente, o en apariencia fue una madre, eran 3 niños de esa familia. Entonces, bueno, como tiene que compensar el investigador el desmesurado desembolso que hace para adquirir las fotos, decide sacarle partido. Entonces las cuelga de entrada una docena en Flickr y provoca de inmediato una reacción entusiasta de la gente. Se convierte en un fenómeno viral. Se asocia entonces, dándose cuenta de la dimensión del fenómeno, se asocia con otro comprador de esa misma subasta, Jeffrey Goldstein, y ya de una manera más sistemática, los dos
archivan y organizan, pásmate, las 140.000 fotografías que constituían ese legado insólito de una fotógrafa desconocida y aficionada. Fíjate que de esas 140.000, Mayer solo había llegado a revelar, y por tanto a ver, unas 7.000, las únicas que estaban en papel. Otras, por ejemplo, 45.000 se nos citan, no habían sido positivadas jamás. Nunca nadie las había visto. Anne Marks, ahora hablaremos de ella, en su libro ofrece estas cifras. 5% solo de fotos en papel, 65% de negativos y un 30% de carretes sin revelar. Entonces, el fenómeno Mayer eclosiona, empiezan a multiplicarse las exposiciones. En España ha habido 3, que yo sepa, una en Valladolid, otra en San Sebastián y otra en Madrid, muy pequeñitas, con muy pocas fotos, pero lógicamente el fenómeno se desborda y suceden las reseñas, los reportajes, las críticas, las conferencias, la atención de televisiones, de periódicos, etc. Pero claro, no sabíamos más. Malouf no sabe más que aquella pequeña entrevista que tuvo con aquella familia, ¿no? Se entrevista con una docena de familias más, pero o bien no sabían nada sobre la vida extralaboral de este personaje, o de saber algo de su vida extralaboral desconocían su faceta fotográfica, y aquellos que conocían esa vertiente artística no imaginaban ni la magnitud ni la relevancia de sus creaciones. Entonces, Malouf hace en 2014 con Charlie Siskel un documental, una película, Buscando a Vivian Maier, se puede ver en internet. Fue nominada al Oscar al mejor documental en 2014 y todavía multiplicó más el impacto y la curiosidad por este personaje. Ahí es donde entra en acción Anne Marks. Anne Marks era una alta directiva empresarial, en ese momento estaba inactiva profesionalmente, ve la película, queda cautivada por las fotografías de Vivian Maier, y sobre todo también queda, diríamos, se siente espoleada por las descripciones que se hacen muy contradictorias sobre la personalidad de la mujer, sobre su extraño comportamiento y sobre la ausencia de información sobre la familia y sobre ella misma, sobre su vida personal. Por lo tanto, bueno, a lo largo de 6 años, el libro se publicó originariamente en 2021, rastrea documentos, visita archivos, habla con decenas de personas, entre ellas obviamente con Malouf y Goldstein, que le dan amablemente acceso a todo el archivo, y bueno, logra retrotraerse hasta 2 generaciones atrás, hace un árbol genealógico de Vivian Maier relativamente bastante completo, identifica, localiza y entrevista a una treintena de parientes. Fíjate que hay un origen de la familia en Centro Europa y luego en Francia en particular, hasta allí se desplaza, y bueno, el resultado de esta investigación es este deslumbrante revelar en el doble sentido, de muy propicio a la fotografía, claro, Vivian Maier, ¿no? Una semblanza de la fotógrafa, desvela los rasgos esenciales de su misteriosa personalidad, recoge también sus intereses, su visión del mundo, y, cito literalmente, saca a la luz una historia oculta de bastardía, bigamia, rechazo parental, violencia, alcohol, drogas y enfermedad mental. O sea que tiene Todo ello, todos los ingredientes, ¿no? Para todos interesar ingredientes, y mucho, todo ello muchísimo. además complementado con un impresionante despliegue gráfico que incluye más de 400 fotografías, algunas de ellas inéditas. De tal manera que, bueno, yo no quiero comentar más ahora porque sí que hay una novela de una autora española basada en la vida de Vivian Maier, quiero comentar también la película, quiero detenerme con más tiempo en el asunto. Insisto, pospongo mi comentario más detallado para una fecha muy posterior, será muy posterior a lo largo del curso probablemente, y porque quiero seguir hablando de propuestas, de regalos de diversos que contenten a diferentes oyentes de nuestro espacio. Bueno, Por tanto, y además vamos con cine ahora, o sea, que imagínate, estamos vamos ya con cine, muy sí, pendientes de ti, Alberto. vamos con cine y probablemente terminemos con cine. Mm. Con 3 referentes, 2 de ellos muy habituales de todos los libros, un libro, de los Hitchcock, que tenemos nueva publicación Woody año. Allen. En este año no, en estos últimos meses. Woody Allen, Alfred Hitchcock, sí, y Frank Capra. Vamos con los 2 que tienen presencia habitual en nuestro espacio, son Woody Allen y Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock muy recientemente. Woody Allen acaba de publicar Gravedad Cero, una colección de relatos
creo que son 19 relatos, publicados por Alianza Editorial, con traducción de Eduardo Hoffman y prólogo de Daphne Merkin. Relatos típicos, Desternillantes. desternillados. Un humor disparatado, de verdad, de no poder reprimir la carcajada mientras lo estamos leyendo. Parten todos ellos de, o casi todos, ¿no? Da cuenta al inicio del relato el narrador de un suceso leído en los periódicos o escuchado en las noticias televisivas o radiofónicas, y a partir de ahí le saca punta de una manera como, bueno, como es Woody Allen, extraordinariamente imaginativo, extraordinariamente ingenioso, y se nos muestran una sucesión de episodios, de situaciones descabellados, absurdos, delirantes, ¿no? En donde aparecen, claro, pues también todos los motivos recurrentes, todas las filias y las fobias bueno, típicas de su cine y típicas de las colecciones de relatos anteriores. Yo he leído Sin plumas, Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, Perfiles, Pura anarquía, que yo recuerde, ¿no? Y el protagonismo en todos los cuentos recae en una especie de, vamos a llamarlo así, de avatar del propio Woody Allen, o de ese personaje que ya ha tipificado en sus películas, este individuo inteligente, apocado, de físico frágil y una cierta cobardía, o una valentía impostada, en realidad cobardía, amante del jazz, de la cultura, de las mujeres, que siempre se muestra indefenso ante la hostilidad del mundo, y un mundo que ante cuya crudeza solo puede oponer, pues eso, la ironía, la inteligencia y la causticidad, el sarcasmo. Entonces, bueno, el típico personaje que tantas veces hemos visto en sus relatos, pero sobre todo en sus películas, ¿no? Sumiso ante una esposa mandona, inerme ante los abogados, ¿sabes?, desalmados que le vuelven loco, ante los tiburones de la especulación inmobiliaria, un personaje desvalido frente a los agentes, a los profesionales liberales neoyorquinos, neuróticos, frente a los capitostes del negocio cinematográfico, frente a los intelectuales que miran por encima del hombro, engreídos y petulantes. Este personajillo pequeñito, pero a la vez muy que acaba venciendo en cierto modo en ese combate con esos enemigos hostiles, acaba venciendo por la fuerza de su inteligencia y de su ingenio y de su humor, ¿no? Hay, por lo tanto, en todos los relatos mucho de autobiográfico, en alguno muchísimo. Hay uno, el más largo del libro, Crecer en Manhattan, es claramente hay una historia de una mujer, de su mujer, una separación, etcétera, de una historia de amor, el noviazgo, el matrimonio, la separación, que es claramente autobiográfico. Pero todos los demás son también él, todos los demás personajes, deformados, exagerados a veces, casi siempre, para provocar, claro, para provocar la carcajada constantemente. Ese personaje que no para de disparar constantemente, sin pausa, un sarcasmo tras otro, un hallazgo profundo, un chiste, un juego de palabras uno tras otro, hasta el punto de que es abrumador. Se hace a veces, necesitas pausa, necesitas respirar, porque es prácticamente cada frase hay dos o tres elementos, dos o tres vueltas de tuerca, dos o tres clics que te hacen, que te rompen los esquemas de una manera muy divertida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por citar así por encima, algunos de los temas. Pues, por ejemplo, uno de los cuentos es sobre el personaje se ve como su casa, el típico apartamento de lujo que tantas veces ha sido escenario de las películas, se ve arrasada porque llega un vandálico equipo de rodaje al apartamento, ¿no? Luego hay también un conflicto con agentes inmobiliarios, la disparatada venta de un piso, ¿no? El protagonista tiene que vender un piso para comprar otro, pero bueno, todo se complica y todos los denuestos del personaje de Woody Allen sobre esta gente, especuladores, agentes inmobiliarios, gente que se mueve en este nivel y que especula y se mueve por el dinero. Hay una historia disparatada como todas, pero bueno, que se centra en la venganza de una vaca, porque la protagonista es la vaca, que es la que nos cuenta la historia, que bueno, se venga intentando asesinar por el método dostoyevskiano a la Raskolnikov, a un crítico arrogante, fatuo y afectado que es guionista y director de cine también.
hay en esta sucesión de elementos descabellados otra historia sobre un tipo al que contratan para entretener a las gallinas de una granja avícola que necesita un poco de diversión para llevar a cabo su labor, y a este lo contratan para cantar y bailar y hacer juegos de magia e imitaciones para entretener a las gallinas. Y lo que ocurre, acaba descubriendo cómo las gallinas picotean, les ponen una máquina de escribir y acaban descubriendo por su cuenta, acaban picoteando y acaban escribiendo una comedia musical que acaba por ganar los Globos de Oro, el premio de los Globos de Oro, ¿no? Luego hay otra desternillante, otra historia genial, en donde el personaje es claro, aunque no se menciona, es Warren Beatty. Recuerda que en alguna de las películas, Woody Allen, el personaje de Woody Allen dice: a mí me gustaría reencarnarme en las yemas de los dedos de Warren Beatty, porque Warren Beatty pasa la Muy historia. guapo, muy guapo. Claro, porque tenía infinidad de amantes, etc. ¿no? Bueno, pues este personaje de este cuento, que es claramente Warren Beatty, es un atractivísimo y perfecto en todos los sentidos actor de Los Ángeles, con un desmesurado éxito con las mujeres. En el libro, en el cuento se nos dice específicamente que 12.775 pasaron por su lecho. De tal manera que, abrumado por esta cantidad de mujeres, hay autobuses que se fletan desde diferentes ciudades para ir a la mansión de Warren Beatty, y una tras otra de esas mujeres que van en el autobús yacer con él, ¿no? Entonces, abrumado por esa tarea ingente a la que no da abasto, contrata a una serie de avatares, a una serie de dobles, que van a hacer el trabajo sucio, diríamos, por él. ¿Cuál es el trabajo sucio? Los preliminares y los momentos a posteriori. Es decir, el cigarrillo posterior y, diríamos, las caricias o las conversaciones previas. Entonces, claro, una periodista va a entrevistar a Warren Beatty y se encuentra con diferentes avatares, en todo iguales al personaje, pero que, bueno, la entretienen con la conversación preliminar y a posteriori, insisto, esa charla desde el punto de vista de un consumidor de sexo femenino, esa charla posterior es absolutamente innecesaria. De manera que, en el momento de la verdad, y espero que quede claro cuál es el momento de la verdad, llega Warren Beatty, cumple con su función y se acabó. Bueno, Resuelve. Llega Warren Beatty y resuelve. bueno, digo Warren Beatty, doy por hecho que es él, no necesariamente lo es. Otro cuento nos cuenta la historia de un hombre que es inculpado porque robó la nariz de una estatua de Sylvester Stallone en la calle, ¿no? Luego hay otro muy gracioso de dos colegas judíos que fallecieron repentinamente y que se reencarnan en langostas. Y entonces están los dos en un acuario de estos de un restaurante, esperando y viendo con horror, esperando a que algún cliente los elija, y efectivamente es el que los va a elegir a las dos langostas es ni más ni menos que Bernie Madoff, ¿sabes?, Sí. especulador El que, financiero el que terminó mal. que terminó mal y desencadenante, en cierto modo, de la crisis de 2008. ¿no? Hay también un coche automático. La noticia, por ejemplo, desencadenante es el coche automático, ¿no? Y la discusión teórica acerca de qué hará un coche automático en el momento de la verdad, ¿no? ¿Qué hace? ¿Elige salvar a los que lleva, a los viajeros que van en el coche, o a un anciano que está en ese momento atravesando el paso a nivel? Y a partir de esa noticia, que ha dado lugar a, bueno, pues una polémica teórica, una reflexión teórica sobre el asunto, Woody Allen postula un coche automático filósofo, que lea Nietzsche y que además discute con los ocupantes y mantiene conversaciones filosóficas acerca de, bueno, cuáles son los criterios adecuados a la hora de tomar decisiones. Pero no se espere el oyente en este sentido nada especialmente sesudo, ¿no? Simplemente ese mundo de la filosofía, la muerte, etcétera, etcétera, pero contado con muchísimo humor, ¿no? Luego hay una especie también de doble de Miley Cyrus, que es bueno, literaturizada acerca de la vida sexual muy efervescente, a partir de unas declaraciones de la cantante, una muy efervescente vida sexual, un cuento también desopilante, desternillante, ¿no? Unos ratones, y cierro ya con ello la enumeración, unos ratones que, fruto una investigación, un experimento científico, multiplican su inteligencia de manera portentosa para acabar dedicándose al robo de obras de arte en los museos, ¿no? Bueno, entonces todo esto con el enfoque habitual, como decía, de las citas, las referencias, las claves ocultas, los juegos de palabras, infinidad de bromas con los nombres de los personajes, hasta el punto de que la editorial tiene que poner al final un par de índices para aclararnos las muchísimas referencias que surgen, también palabras en yiddish, que surgen a lo largo del texto.
abrumador en este sentido, agobiante en cierto modo, porque son tantos los chistes, tan constante, es un flujo tan fluido realmente de ironías que a veces, como digo, necesitas la pausa. No quiero cerrar el comentario del libro sin mencionar algunos de los chistes que aparecen en el texto. Por ejemplo, la doble dedicatoria, ¿no? A Mansi y Beshet, nuestras dos hijas adorables, que han crecido ante nuestros ojos y han utilizado nuestras tarjetas de crédito a nuestras espaldas. Y luego su mujer, que es genial, la dedicatoria a su mujer es genial, dice, y por supuesto a Sun Yi. Si Bram Stoker te hubiera conocido, habría escrito la secuela. Sabes que Bram Stoker es el autor de Drácula, ¿no? Drácula, claro. Entonces, bueno, ya ves que no deja títere con cabeza, ni siquiera en su propia familia, ¿no? O, por ejemplo, en uno de los cuentos aparece Meryl Streep, ¿no? Y todos es sabido esta voluntad de Meryl Streep de enfrentarse a papeles muy complicados que le exigen un cambio físico extraordinario, ¿no? Entonces, está hablando Meryl Streep en el cuento y dice, estoy llegando tarde a una comida con... No, perdón, es el narrador, dice, estoy llegando tarde a una comida con Meryl. Le han hecho una oferta para encarnar a Arafat y siente curiosidad. O, por ejemplo, habla de un productor cinematográfico, en donde no es raro poder ver a Weinstein, mujeriego compulsivo, que prometió papeles a tantas actrices si se le entregaban, que se vio obligado a rodar Guerra y Paz con un elenco exclusivamente femenino. Otro típico, y cierro con esto, muy típico diríamos, de la clave de la vis cómica de Woody Allen. Dice una chica en uno de los cuentos, la verdad es que mi prometido Hamish y yo hemos hecho un pacto. Yo soy libre de acostarme con quien quiera y él puede manejar el mando de la tele. El humor clásico de Woody Allen llevado a su máxima potencia. Un libro extraordinario, pasarás, quien lo lea, pasará ratos muy entretenidos y además estupendo también para regalar porque se va a acertar con él seguro. Muy bien. Pasamos a Hitchcock. La segunda referencia cinematográfica es Alfred Hitchcock. Salió aquí hace unos meses, por tanto no voy a detallar demasiado. Las 12 vidas de Alfred Hitchcock, anatomía del maestro del suspense, aparece también en Alianza Editorial, con traducción de Ana Pérez Galván. Lo escribe Edward White, estudió historia europea y americana en Oxford y en Londres, escribe habitualmente en el suplemento literario de Times, y en él repasa la trayectoria vital y profesional de Hitchcock, interrelacionándola con ambas, la vital y la profesional, a partir de 12 ejes temáticos, las 12 vidas de Alfred Hitchcock, el niño que no podía crecer, el asesino, el autor, el mujeriego, el gordo, el dandy, el hombre de familia, el voyeur, el animador, el pionero, el londinense, el hombre de Dios, cada uno de los cuales, el título es explícito en cada caso, recoge un eje de la personalidad de Hitchcock y, representado a través de las películas, ¿no? El libro incluye algunas fotografías en blanco y negro, no muchas, hay una filmografía completa, eso sí, hay más de 20 páginas de notas, con una bibliografía que se presenta como bibliografía selecta, pero en realidad recoge centenares de referencias, y luego, claro, hay un muy abundante índice onomástico y de películas, porque, claro, hay muchas referencias, y además son prueba, todo ello, de la muy clara e ingente labor de documentación que ha debido hacer el escritor, que consulta archivos, lee correspondencia y diarios personales, entrevista a amigos, a colaboradores, a allegados del director. Y bueno, son más de 300 páginas y están todos los aspectos imaginables y los inimaginables también de la personalidad, como digo, cinematográfica, y también la contradictoria y personalidad, diríamos, como ciudadano, como individuo de Hitchcock. Hay un párrafo que no quiero dejar de leer, que representa la esencia de lo que nos vamos a encontrar en el libro, una fotografía de Alfred Hitchcock. Tenía un ego enorme, de esta idea de lo contradictorio. Tenía un ego enorme y una autoestima frágil. Su capacidad para el autorrechazo estaba a la misma altura de su amor propio. Aunque confiaba mucho en sus habilidades y en su opinión, necesitaba que le reafirmaran continuamente, tanto aquellos más cercanos a él como los completos extraños que formaban su público. Tenía una capacidad inigualable para comunicar las experiencias emocionales, pero demostraba una conciencia escasa de sus propias emociones y siempre parecía sentirse receloso y amenazado por los demás. Hitchcock fomentaba ideas opuestas y contradictorias sobre sí mismo. Nos pedía que creyéramos que era a la vez un manojo de nervios y un hombre de sangre fría.
Se enorgullecía de su refinamiento y sofisticación naturales y a la vez se esforzaba por controlar sus apetitos. Se sentía empoderado y al mismo tiempo avergonzado por su masculinidad. Aunque se veía a sí mismo como un aliado de las mujeres, su nombre se ha convertido en sinónimo de depredación sexual y abuso de poder. Se presentaba como alguien cargado de conocimiento, con conciencia y control, pero vivió y murió desconcertado por sí mismo, asustado por lo que sabía de este mundo y por lo que no sabía del siguiente. Ya ves que hay una síntesis perfecta de una personalidad que luego vamos a ver en todos estos ángulos desarrollada a lo largo del libro, ¿no? Y para cerrar el planteamiento Capra, Capra, que siempre se habla de Capra. cinematográfico, En Navidad se habla mucho de Capra, de Frank. claro, claro, de Frank Capra es, la alusión tuya es evidente, de Frank Capra es Qué bello es vivir, una película que reiteradamente todos los canales, sin excepción, vuelven a presentar en Navidades, ¿no? De una colección que ya ha salido aquí muchas veces, esta colección de la editorial Notorious, formidable, El universo de, le toca el turno ahora al universo de Frank Capra, presentado muy calentito hace unas semanas. Bueno, de esta colección ya he presentado muchos títulos en todos los libros. Un libro es, como quizás recuerden quienes nos siguen, un libro coral, con la participación de una veintena de especialistas, casi todos diríamos, la cuadra Garci, es decir, este conjunto de colaboradores, amigos, colegas de José Luis Garci, y que se han aglutinado a través de diferentes proyectos, el Qué bello es el cine en su momento, la editorial Notorious también, bueno, también, como en todos los libros de esta serie, desde todos los puntos de vista se analizan todas las películas de Capra, y también hay una última sección por orden alfabético, con los temas, en donde aparecen ya, insisto, ordenados por orden alfabético, los temas fundamentales, los nombres de actores que han intervenido con él, y como siempre con el habitual, en esta colección, en esta editorial, el habitual despliegue también aquí ves, por ejemplo, de carteles de películas, fotografías excelentes, bien sea de los rodajes, bien sea directamente de las películas, que tenemos de Sucedió una noche, diferentes, bueno, fantástico como siempre, un papel extraordinario. Tenemos también otra película, Caballero sin espada, con un estupendo James Stewart rodeado de mujeres. Un libro también indispensable, sobre todo, como siempre, propicia la revisión de las películas, leyendo a continuación los comentarios, las críticas, algunas clásicas indispensables. Sucedió una noche, El secreto de vivir, Vive como quieras, aquella locura, aquella familia enloquecida, Caballero sin espada, Juan Nadie, Arsénico por compasión, con Cary Grant y sus dos Bueno, esa tías, era desternillante, este Arsénico por brillante compasión. también, claro, Qué bello es vivir, El estado de la Unión con Spencer Tracy, algo más seria, casi todas comedias, pero en cualquier caso obras maestras, referencias ya inexcusables de la historia del cine. Como digo, hay además un apartado final conceptual en donde se repasan conceptos básicos, temas, actores, colaboradores, por orden alfabético, sustanciales todos ellos para entender la filmografía de Capra. Entonces yo no sé, tú me dirás que yo no Pues controlo yo el creo tiempo, tú que me dirás, podemos concluir, si te parece, Alberto, nos quedaría, porque quedan tres sí, libros al menos y creo que no que da hay una tiempo para opción. todo. Te planteo a ti, tú me dirás en función del tiempo, hay una opción de otro eje temático con 3 libros, pero lo podemos dejar para la próxima ocasión, y una acción alternativa más breve con un único libro. No sé si tenemos tiempo para Perfecto, ello o lo perfecto, podemos sí, dejar. porque yo creo que la música también se lo merece. Muy bien. Pues entonces el último libro que traigo es un poco sorprendente. Aquí probablemente la mayor parte de nuestros oyentes le resulte desconcertante que yo pueda presentar en este momento diseño y construcción de relojes de sol y de luna, métodos gráficos y analíticos. Pero quiero que traigo este libro. Fíjate que hoy mismo, 21 de diciembre, es el solsticio de invierno. Mm. Tanto el momento en el que el año cambia, es decir, en donde el tiempo que ha ido disminuyendo, los días cada vez más cortos, se convierten en, bueno, empezamos a ver con una cierta optimista esperanza la presencia de la primavera ya, que los días empiezan a crecer.
todo crece, ¿no? Entonces ahí me resulta extraordinariamente sugestiva la idea de hablar del tiempo que se repite, el tiempo cíclico, los ritos de paso, los hitos que una y otra vez, año tras año, nos van... La Navidad es uno de ellos, sin duda, ¿no? El solsticio de invierno es otro, no por casualidad coincidentes, nos hacen pensar en ese tiempo cíclico, recurrente, etc. Entonces he pensado en un libro que yo compré hace unos años, por una razón que ahora contaré, que es este diseño y construcción de relojes de sol, escrito por Rafael Soler Gallá, presentado en 1989 en una primera edición, repleta de faltas de ortografía, pero hay una segunda y última de 1997, que es la que yo tengo. Entonces, este vínculo con el tiempo está, lógicamente, en la idea de los relojes de sol, pero quiero primero señalar en qué consiste el libro y luego contaré exactamente por qué lo he elegido, solventando la posible duda que tenga el lector, ¿cómo os traéis esto? Es un libro voluminoso, con más de 430 páginas, ¿no? Sobre todo, no solo es que sea voluminoso, es que es complejo, porque en su mayor parte lo que hay son fórmulas, ecuaciones, gráficos, tablas, cálculos matemáticos. Es además abstruso, es decir, hay capítulos dedicados a materias tan enrevesadas como las líneas horarias, los ángulos, los cuadrantes, los métodos de cálculo, la representación astronómica de los signos zodiacales y luego términos desconocidos. El gnomón es la varilla del reloj de sol, el diseño de micantáradas, los trígonos, que no sé lo que son, los esquióteron, los relojes analemizantes, que solo están al alcance de especialistas y por tanto muy alejados inaccesibles totalmente para el Bueno, común no de sé los por qué mortales. nos propones ese libro, Alberto, la verdad. Claro, común de los mortales, Para digo, leerlo, no. ahora te digo, ya verás como sí, inaccesibles la mayor parte de los temas, la mayor parte de sus páginas para, como digo, el común de los mortales, entre los cuales obviamente yo me cuento, ¿no? Una locura personal, pero sí leer aspectos interesantes, ¿no? Me daba la impresión de que se había cortado. Me pone mi conexión es inestable. Está fallando. Así que esa Vale, locución de por qué lo has elegido, empieza de nuevo porque ha fallado por 2 veces ya en este primer minuto. vale. Entonces, pese a que puedan parecer disuasorias mis palabras, gráficos, cálculos, fórmulas, matemáticas, algo ininteligible, ecuaciones. Bueno, hay dos razones muy poderosas para leer al menos una parte fundamental de este libro. Insisto, no para comprarlo quizá, eso solamente un loco como yo puede hacerlo, pero sí para consultarlo, ¿no? La primera son las fotografías. El libro está lleno de fotografías de muy curiosos relojes de sol. Tenemos uno en Salamanca, en la provincia de Salamanca. Bueno, relojes de sol hay por todas partes. Entonces, aquí hay, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza en este mismo momento el de la Peña de Francia, en la A ese me cima de refería, la Peña de además, Francia. le conocí yo además en un tiempo en que en este país todo el mundo estábamos mirando los relojes y el tiempo, cuando tuvieron secuestrado a Miguel Ángel Blanco, precisamente fue cuando conocí yo ese reloj de sol. Estábamos todos muy pendientes precisamente del tiempo. Entonces, a mí los relojes de sol siempre me han interesado, es una cuestión personal, pero creo que tiene un interés objetivo en el sentido de que a través de las fotos, que hay muchas, de muchos sitios diferentes, conocemos los principales motivos decorativos, que además también luego se recogen, como ves, en páginas, bastantes páginas, decenas de páginas que incluyen estos motivos, con dibujos, los signos, los símbolos con los que se adornan, ejemplos gráficos de diversos modelos extraídos del recorrido por distintas épocas históricas, imágenes en las que podemos ver también la grafía, podemos ver los materiales y apreciar los materiales, la piedra, los azulejos, el metal de diferentes relojes, ¿no? La presencia, por ejemplo, en ellos de los signos del zodíaco, con diferentes manifestaciones. Esta es la primera razón, muy interesante por esto. Obviamente yo no he leído la parte matemática, no tiene sentido, inaccesible. Pero la segunda razón es muy, muy poderosa, tanto que a partir de enero voy a dedicar en Buscando Leones en las Nubes 4 programas a este segundo frente que me parece extraordinariamente interesante del libro. Soler Gallá recoge una muy copiosa muestra de las leyendas que suelen aparecer en los relojes solares.
y que en la mayor parte de los casos constituyen, como no podía ser de otra manera, una invitación silenciosa al paseante que llega ante ese instrumento, para que se detenga un instante y reflexione sobre el paso del tiempo, lo efímero de la vida, la urgente necesidad de aprovechar unas horas que ya huyen, fugaces, y otras cuestiones de índole filosófica. Entonces, en este sentido, hay un repertorio de 1.353 lemas en latín, obviamente traducidos por el autor, 32 en castellano, 137 en catalán, 176 en francés, 27 en italiano, 28 en occitano y lemosín y 14 en portugués, que es el ámbito en el que se mueve el autor. El autor es doctor ingeniero en caminos, canales y puertos, y el libro está publicado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Baleares. Por tanto, ese ámbito, el occitano, el italiano, el francés, el catalán, etcétera, el latín, obviamente, es el que conoce y nos presenta, como ves, del orden de unos 1.700 lemas diferentes, que son los que van a aparecer en los 4 programas que voy a dedicar al tema a la vuelta a partir del 9 de enero en Buscando Leones en las Nubes. Entonces, bueno, son todos los lemas traducidos por él o recogidos directamente por él o de publicaciones varias. Hay de todo tipo de orígenes, textos técnicos, libros bíblicos, obras literarias de autores clásicos, también dichos o frases populares, enfoques diversos en los temas filosóficos, religiosos, patrióticos, morales. Y los temas, el asunto de fondo es, pues ya comentado, ¿no? El paso del tiempo, la vanidad de todas las cosas, el carpe diem, los dones de Dios, la luz o el sol, la presencia de la muerte. A veces hay también juegos de palabras, algunos son alegres y optimistas y otros, por el contrario, son más sombríos, más tenebrosos. Y bueno, siempre tienen este punto común de aleccionar, de invitar al paseante a, como digo, frena tus pasos un segundo y reflexiona por un momento en el tiempo que se va, en que ya estás un segundo, una hora más cerca de la muerte, ¿no? Entonces, a mí toda esa temática y en particular la iconografía de los relojes de sol me parece muy interesante, es la razón por la que yo en su momento lo compré y bueno, lo quiero traer porque es un regalo, por supuesto, para alguien que sea matemático, que le interese ese mundo y Muy que además, interesante. claro, incluso si tienes un jardín y quieres hacerte un reloj de sol, yo creo que los cálculos El quedan manual de fuera del alcance de... instrucciones puede servir de Sí, manual de instrucciones. yo creo que es mejor que te lo instale un técnico de IKEA no que intentes abrirte paso en el mare magnum de fórmulas. Pero, insisto, muy interesante, muy atractivo, muy singular, muy raro Y muy y original, efectivamente. muy original también bueno, que se encaja en esta lógica mía de querer mostrar aspectos las publicaciones muy distintos que puedan interesar a muy diferentes lectores, oyentes y destinatarios de los regalos. Al final todo está en los libros. Alberto, bueno, yo te decía de la música, pensaba que iba a ser una propuesta de un libro sobre música. Como no ha sido así y va a quedar para otro programa, ese tema de la música sí que tenemos tiempo para que nos hables de alguna canción con la que podamos cerrar el programa. Sí, sí, sí. Libros musicales traeré la próxima, inmediatamente después de Navidades, que seguiremos con estas recomendaciones temáticas de regalos. Y bueno, ahora de música lo anticipabas hace un rato, ¿no? Horror en el hipermercado era el primer libro que hemos traído. Bueno, pues voy a dejar Alaska y Dinarama, que son los autores e intérpretes de ese clásico ya de la movida madrileña de hace quizá, ¿cuánto? 30 y tantos años, probablemente. No sé de qué año es esa canción, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la lectura final, si tenemos tiempo, pues voy a leer un poema como anticipé, de Luis Antonio de Villena, esta especie bueno, de retrato, se llama así realmente, mi retrato triste y suntuoso, un poema ya que tiene sus buenos 30 años, de Luis Antonio de Villena, y con él cerramos el espacio por hoy. Yo me despido ya de todos nuestros oyentes, de ti también, hasta dentro de un par de semanas. Volveremos el miércoles 11 de enero con nuevas recomendaciones. Deseo a todos nuestros oyentes unas estupendas vacaciones, unas muy felices Navidades y que bueno, vuelvan en enero con ganas de más libros, de más lectura y de aguantarnos con nuevas recomendaciones. Muy bien, pues nos quedamos entonces con Luis Antonio de Villena, con tu voz, con ese como triste y suntuoso.
sí. Mi retrato triste y suntuoso. Pues venga, vamos con él. Heme aquí de nuevo. Habito en una casa llena de libros y de trastos, con algún objeto suntuario. Ni rico ni pobre, ocioso, y si rico, en el gesto. Me siento con frecuencia como en perpetua derrota, y otras veces como el rey de un cuento. No creo en casi nada, hay que ser muy escéptico, pero me gustan las palabras, los adornos, las sedas y los cuerpos. Prohibidos los que amo, indecibles sin atrevimiento. Me llama muchas tardes la tristeza, una tristeza enorme que ya conozco, y aunque no hablo con ella, no sé de dónde viene, le sirvo alcohol y me vampiriza el cuello. No creo, ya lo dije, en este mundo, ni casi en el postrero. Me disgusta la fealdad, el día, la estupidez, la gente que se conforma con la norma, y aunque lo tengo, el miedo. Y me gusta lo baladí, los gestos, las alhajas, el teatro, los salones barrocos, la miseria dorada, los títulos sin dueño. Pero todo es terrible, ya lo sé, la libertad no es nuestra, y lo que queda solo es ese chico altivo, la belleza. Por eso mi ilusión, irrealizable, por supuesto, sería vivir solo en una isla del sur, no solitaria, llena de sol, esmeraldas, encantadas bahías como piernas, y cuerpos jóvenes, hermosos y morenos. Escribiría cartas a los amigos, intentaría pintar, sin prisa, por entretenimiento, y embriagado cada noche junto a alguien, joven, cultivaría tan solo los sentidos, y me moriría una tarde, sin molestar, espero, para que el ocaso, tan bonito, diese luz a mi último momento.